Buenas noches. La mayoría de los análisis sobre el reciente despliegue militar estadounidense se están centrando en la posibilidad de una guerra inminente, pero están pasando por alto el detalle más revelador: la logística. No se trata de si habrá un ataque, sino de qué tipo de conflicto se está preparando Estados Unidos, porque la historia no está en los aviones de combate, sino en los aviones de carga, sin anuncios, sin conferencias de prensa, sin advertencias. Solo aeronaves, blindados y 14 horas de vuelo hacia el este. Esto es lo que ese despliegue significa en realidad. En las últimas 72 horas, algo significativo ha ocurrido en las bases militares de Estados Unidos por todo el país. Marines fueron retirados de sus cuarteles, cazas de combate fueron armados y reabastecidos de combustible, aviones de transporte C-17, los más grandes de la flota estadounidense, fueron cargados con vehículos blindados, munición y suministros médicos de combate, y despegaron. Esta no fue una rotación de rutina. No había fecha de regreso. La orden decía: presencia avanzada indefinida. Ahora bien, lo que diferencia esto de despliegues pasados es la velocidad, la escala y la combinación específica de las fuerzas que se están movilizando. Porque cuando se observa qué se está enviando y hacia dónde va, se cuenta una historia muy específica sobre para qué se está preparando realmente Estados Unidos. Este despliegue se produjo directamente después de un importante ataque con misiles iraníes contra Israel. La respuesta de Estados Unidos no fue diplomática, fue logística. Y las respuestas logísticas a esta velocidad y escala son la forma en que el Pentágono señala sus intenciones antes de que se pronuncie una sola palabra públicamente. La pregunta no es si esto es serio. Claramente lo es. La pregunta es: ¿qué significa realmente este nivel de proyección de fuerza y qué sucederá ahora? Analicémoslo. Para entender por qué esto es importante, es necesario comprender cómo funciona realmente un despliegue de emergencia de Estados Unidos. Porque no es lo que la mayoría de la gente se imagina. Comienza con una orden de ejecución, una directiva que llega a todas las ramas militares al mismo tiempo. Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines, Ejército, Armada, simultáneamente. Esa es la primera señal. Cuando las órdenes se emiten a múltiples ramas a la vez, significa que el Pentágono no está acumulando fuerzas gradualmente. Se está moviendo a una posición de preparación inmediata. A partir de ese momento, la operación logística se activa a toda velocidad. En bases de todo el país comienza la secuencia de carga. Aviones de transporte C-17, Globemaster III, cada uno capaz de transportar 170,000 libras de carga útil de combate, son llevados a la pista. Sus rampas traseras se abren y la maquinaria de guerra comienza a cargarse. Vehículos blindados, camiones resistentes a minas, cajas de munición selladas, sistemas de energía portátiles, kits médicos para traumatismos, equipos de comunicaciones seguras. Cada artículo tiene un lugar. Cada artículo es sujetado, asegurado y verificado. Las aeronaves no esperan. En el momento en que están cargadas, parten. Esta composición de carga es inusual. A diferencia de los despliegues rápidos centrados en el poder aéreo, esta mezcla de blindaje, soporte vital y comunicaciones indica la intención de establecer una presencia terrestre autosuficiente y fortificada. No es una fuerza de ataque, es una fuerza de ocupación y control de área, preparada para operar de forma independiente por un tiempo prolongado. Pero aquí está el verdadero problema. No es solo lo que se cargó, es lo que ya estaba esperando. Estados Unidos no se mueve hacia un vacío. Antes de que este despliegue siquiera comenzara, el Pentágono ya había posicionado activos significativos en el teatro de operaciones de Oriente Medio. Grupos de ataque de portaaviones, bases de operaciones avanzadas en Qatar, Bahrein y Kuwait. Depósitos de equipo preposicionado que albergan blindados y suministros sin necesidad de transportarlos desde Estados Unidos. Lo que este nuevo despliegue hace es reforzar esa estructura existente rápidamente. Esa es la parte que la mayoría de la cobertura omite. Esto no es el comienzo de una postura militar estadounidense en la región. Es una escalada de una que nunca se retiró por completo. La diferencia ahora es la urgencia del cronograma y la naturaleza pública del movimiento. Cuando el Pentágono quiere señalar determinación sin emitir una amenaza formal, se despliega de manera visible, ruidosa. Deja que la logística hable por sí misma. Y en este momento, la logística está diciendo algo muy claro. Mientras los aviones de transporte se encargan de las tropas y los blindados, un proceso paralelo está ocurriendo en el lado de los cazas.
Los equipos de mantenimiento están realizando revisiones completas en fuselajes programados para operaciones de combate sostenidas. Lo que eso significa en la práctica es que cada cable, cada línea hidráulica, cada sistema de puntería es verificado antes de que la aeronave sea autorizada para una misión de combate sobre espacio aéreo hostil. Esto no es mantenimiento estándar, es preparación previa al combate. Los equipos de armamento están cargando la configuración de combate completa. Municiones guiadas de precisión en los pilones alares, misiles aire-aire en los raíles de punta de ala. Se conectan los arneses de cableado electrónico, sincronizando cada arma directamente con la computadora de puntería de la aeronave. Los pasadores de armado, el mecanismo de seguridad final marcado con etiquetas rojas de retirar antes del vuelo, permanecen puestos hasta que la aeronave se dirige a la pista. En ese punto, el caza está activo. Ahora mismo, esos pasadores todavía están puestos, pero las aeronaves están reabastecidas, armadas y autorizadas. Ahora, esto lo cambia todo, porque lo que acaban de escuchar no es una amenaza, es una capacidad, y hay una diferencia fundamental. En geopolítica, señalar capacidad es a veces más importante que declarar intenciones. He aquí por qué. Cuando un país anuncia que actuará, se encierra en un compromiso político. Tiene que cumplir o perder credibilidad. Pero cuando un país demuestra que puede actuar rápidamente y a escala sin un anuncio político, crea presión sin trazar una línea roja. Eso es exactamente lo que hace este despliegue. Estados Unidos no está diciendo que atacará a Irán. Le está mostrando a Irán y a todos los demás actores regionales que observan que podría hacerlo en cuestión de horas si llegara la orden. Para Irán, ese cálculo importa. Para Israel, importa. Para Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, cada estado del Golfo que observa este movimiento, importa. Y para los mercados mundiales de petróleo, importa enormemente. Hablemos de lo que esto significa para los mercados energéticos, porque aquí es donde la historia va más allá de la estrategia militar y se adentra en algo que afecta a todos los países del planeta. El estrecho de Hormuz, 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo pasa por él cada día. Irán tiene la posición geográfica para amenazar y potencialmente cerrar ese estrecho en un escenario de conflicto. La persistente dependencia global de este único punto de tránsito es un fallo estratégico de décadas. A pesar de las crisis energéticas pasadas y las promesas de diversificación, las economías occidentales y asiáticas siguen siendo tan vulnerables a Hormuz como lo eran en los años 70, lo que otorga a un actor regional un poder desproporcionado sobre la estabilidad económica mundial. Cada vez que la tensión entre Estados Unidos e Irán aumenta bruscamente, los comerciantes de petróleo comienzan a incorporar una prima de riesgo en los precios. Lo hemos visto antes. En 2019, después de los ataques a las instalaciones petroleras sauditas, el crudo se disparó significativamente en cuestión de días. En este momento, con las fuerzas estadounidenses reposicionándose visiblemente y a gran velocidad, la conversación sobre la prima de riesgo ya está activa en los mercados. Analistas de varios bancos importantes han señalado que un ciclo de escalada prolongado, incluso sin un combate directo entre Estados Unidos e Irán, podría empujar el crudo Brent por encima de los $90 y potencialmente más alto, dependiendo de cómo se desarrolle la situación en el estrecho. Eso tiene efectos secundarios en la inflación, las tasas de interés y la política económica en Estados Unidos, Europa y Asia. Una historia militar se convierte muy rápidamente en una historia económica global. Aquí es donde se complica. Irán no está operando desde una posición de fortaleza en este momento, pero tampoco desde una de debilidad. Su programa de misiles se ha convertido en un auténtico elemento disuasorio regional. El ataque a Israel demostró alcance, volumen y cierto grado de precisión. Eso cambia el cálculo de la amenaza tanto para Israel como para Estados Unidos. Al mismo tiempo, la economía de Irán está bajo una seria presión. Años de sanciones, devaluación de la moneda y tensión política interna han desgastado el apoyo popular del gobierno. Una confrontación militar prolongada con Estados Unidos aceleraría esa presión drásticamente. Por lo tanto, el liderazgo de Irán se enfrenta a un difícil conjunto de opciones. Seguir adelante y arriesgarse a una respuesta directa de una presencia militar estadounidense totalmente movilizada en la región, o retroceder y perder la credibilidad disuasoria que acaba de demostrar con el ataque de misiles.
Ninguna opción es limpia, y ese espacio entre esas dos difíciles opciones es exactamente donde la diplomacia tiene éxito o fracasa. Pero esto es lo que la mayoría de los analistas no están diciendo en voz alta. La vía de escalada más probable a corto plazo no es un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán, sino a través de la red de intermediarios. Irán opera a través de una red de grupos aliados en toda la región, como en Yemen, Irak, Siria y el Líbano. Y estos grupos le dan a Irán la capacidad de aplicar presión sin enfrentarse directamente a las fuerzas estadounidenses. Crean fricción, fuerzan respuestas, elevan el costo de la presencia estadounidense sin cruzar el umbral que desencadenaría una respuesta militar total. Estados Unidos, a su vez, utiliza sus fuerzas desplegadas para disuadir exactamente este tipo de actividad. Más botas sobre el terreno, más aviones en la pista, significa que el costo de la escalada a través de intermediarios también aumenta para Irán. Este es el verdadero juego que se está jugando ahora mismo. No una confrontación final dramática, sino una guerra de presión lenta y cuidadosa, donde ambas partes intentan aumentar el costo para la otra sin desencadenar lo que ninguna de las dos realmente quiere. Un conflicto directo a gran escala. El despliegue que acaban de presenciar es un movimiento en ese juego más grande. Los efectos en cadena se extienden mucho más allá de Oriente Medio. China está observando de cerca. Cualquier compromiso militar prolongado de Estados Unidos en Oriente Medio reduce el ancho de banda de Washington para el teatro de operaciones del Pacífico. Esa es una consideración estratégica que Pekín tiene en cuenta en su propia planificación en torno a Taiwán y el mar de China Meridional. Para Pekín, esto es más que una simple distracción. Es una prueba en tiempo real de la capacidad logística y la voluntad política de Estados Unidos para sostener dos frentes estratégicos. Están evaluando la velocidad de despliegue, los costos y la tensión en la cadena de suministro, obteniendo datos invaluables para calibrar sus propias ambiciones y cronogramas en el Pacífico. Rusia se beneficia de los precios más altos del petróleo y de que la atención de Estados Unidos se divida entre teatros. Cada dólar de gasto militar estadounidense en Oriente Medio es un dólar que no se destina a los compromisos de defensa europeos. Europa se enfrenta a la vulnerabilidad energética. Si las tensiones en Oriente Medio elevan bruscamente los precios del gas y el petróleo, las economías europeas, que ya lidian con la presión inflacionaria, se enfrentan a un entorno político difícil. India mantiene un delicado equilibrio. Importa una cantidad significativa de petróleo del Golfo y tiene importantes comunidades de diáspora en toda la región. La escalada interrumpe las rutas comerciales, las remesas y las cadenas de suministro de energía de las que India depende. Cada gran potencia tiene un interés en lo que suceda a continuación, y ninguna de ellas quiere un conflicto a gran escala, pero ninguna puede evitarlo por completo tampoco. Hay tres escenarios que los analistas están siguiendo en este momento. Escenario 1. Presión controlada. Ambas partes mantienen las posiciones actuales. Las fuerzas estadounidenses permanecen en su lugar como elemento disuasorio. Irán evita más ataques directos. La actividad de los intermediarios continúa a un nivel bajo. Los canales diplomáticos discretos, probablemente a través de Qatar u Omán, comienzan silenciosamente. Este es el camino más probable a corto plazo. Escenario 2. Error de cálculo. Un ataque de un intermediario a las fuerzas estadounidenses desencadena una respuesta directa, o una operación israelí dentro de Irán escala más rápido de lo que Washington puede gestionar. Estos escenarios son improbables, pero no imposibles, y la historia demuestra que los grandes conflictos a menudo comienzan con eventos que nadie pretendía por completo. Escenario 3. Desescalada negociada. La presión militar estadounidense crea las condiciones para una nueva ronda de conversaciones nucleares y de seguridad. Irán utiliza la crisis como palanca para presionar por el alivio de las sanciones. Esta es una posibilidad a más largo plazo, pero la política de año electoral en Estados Unidos lo complica. La variable clave son los próximos 30 a 60 días. Ese es el tiempo que este nivel de despliegue avanzado puede mantenerse en máxima preparación antes de que los costos logísticos y políticos comiencen a acumularse. Esta es la conclusión. Lo que han presenciado en este despliegue no es una declaración de guerra, es una declaración de posición. Estados Unidos está diciendo, estamos aquí, estamos listos, y el costo de un error de cálculo acaba de aumentar significativamente. Si eso disuade una mayor escalada o la acelera, depende casi por completo de las decisiones que se están tomando ahora mismo en Teherán,
Jerusalén y Washington, en salas a las que el público no tiene acceso. Lo que podemos y debemos observar es la logística, porque en este tipo de enfrentamiento la maquinaria se mueve antes de que los políticos hablen. Y ahora mismo la maquinaria se está moviendo.